Foro Internacional Paz, Palabra de Mujer, con Rigoberta Menchú, Premio Nobel de Paz. Porque los actores del conflicto necesitan a las autoras de la paz. Vamos a darle paso ahora a la última ponencia de esta tarde, a la doctora Rigoberta Menchú Tum, que tendrá una duración de aproximadamente 1 hora, es decir, 45 minutos de su exposición y 15 minutos al final para preguntas que serán coordinadas por la doctora Rocío Pineda, secretaria de Equidad de Género para las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Ya está con nosotros Rigoberta Menchú. Voy a presentarles a esta mujer indígena quiché, que se ha destacado por su liderazgo al frente de las luchas sociales en el ámbito nacional e internacional. Trayectoria que fue reconocida en el año 1992 con el Premio Nobel de Paz, siendo hasta el momento la persona más joven en recibir este reconocimiento. Desde los 10 años tuvo una intensa actividad religiosa, participando como mujer maya, como catequista en actividades de pastoral en su comunidad. Conoció las injusticias, la discriminación, el racismo y la explotación que mantienen en la pobreza extrema a miles de indígenas en Guatemala. La miseria la obligó a buscar sustento en la capital del país para ayudar a sus padres y a sus hermanos, pero fue en las comunidades indígenas donde aprendió a defenderse organizándose. Durante la violencia armada perdió a su padre, don Vicente Menchú, en la quema de la Embajada de España, a su madre, doña Juana Tum, quien fue secuestrada, desaparecida, y a su hermano Víctor, quien fue asesinado por el ejército de Guatemala. Desde muy joven se involucró en las luchas reivindicativas de los pueblos indígenas y campesinos, lo que le valió persecución política y el exilio. En el año de 1979 fue miembro fundadora del Comité de Unidad Campesina y de la Representación Unitaria de la Oposición Guatemalteca, de la cual formó parte de su dirección hasta 1992. En el año de 1988 regresó a Guatemala y fue detenida. En esas circunstancias conoció a Ninette Montenegro, quien a través de la organización Grupo de Apoyo Mutuo y la presión de miles de estudiantes universitarios le ayudó a que la liberaran. Tuvo una participación activa asistiendo en la ONU, asistiendo a las sesiones anuales de la Comisión de Derechos Humanos, a las sesiones de la Comisión de Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías, y fue parte del grupo de trabajo sobre poblaciones indígenas. La plataforma del Premio Nobel le permite continuar impulsando importantes iniciativas, tanto nacionales como internacionales, tales como la creación de la Iniciativa Indígena por la Paz. Además, fue nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU para el Año Internacional de los Pueblos Indígenas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena, Austria, en junio de 1993, y en el año de 1996 fue nombrada embajadora de buena voluntad de la UNESCO. Junto con sus colaboradores más cercanos, constituyeron la Fundación Vicente Menchú, que posteriormente toma el nombre de Fundación Rigoberta Menchú Tum, de cuya institución es presidenta y a través de la cual ha apoyado a las poblaciones más necesitadas con proyectos de educación, productivos y de infraestructura. La doctora Menchú Tum ha sobresalido por su compromiso con la justicia, impulsando a través de su fundación diversos casos que buscan el acceso a la justicia para las víctimas del genocidio cometido en Guatemala, así como la defensa de las víctimas de discriminación y racismo. Ha recibido decenas de reconocimientos nacionales e internacionales, entre los cuales se destacan el Premio de la UNESCO Educación para la Paz en 1990, la condecoración Legión de Honor en el máximo grado de comandante, recibida de manos del presidente francés Jacques Chirac el 20 de junio de 1996, y el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional en el año de 1998. Se ha hecho acreedora de más de 30 doctorados honoris causa en distintas universidades del mundo, incluyendo la Universidad de San Carlos de Guatemala en el año de 1996. Rigoberta Menchú Tum tiene en su haber la publicación de varios libros, tales como Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia, libro testimonial publicado en 1983,
que ha sido traducido a más de 12 idiomas y ha merecido decenas de reconocimientos internacionales. Además, el libro La nieta de los mayas, publicado en el año 1998, y en los últimos años ha publicado los libros para niños Li Min, Una niña de Chimel y El vaso de miel. Su compromiso con Guatemala le llevó a participar activamente en la firma de los acuerdos de paz en su país entre la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y el gobierno de Guatemala, y posteriormente acepta la invitación para constituirse como embajadora de buena voluntad de los acuerdos de paz, puesto que desempeñó hasta el año 2007. Rigoberta Menchú Tum, casada, madre de un hijo indígena maya quiché, es probablemente la guatemalteca más conocida internacionalmente. Le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Si no fuera para causar mucho desorden, a mí me gustaría que se den un abrazo. Gracias. Normalmente, qué lindo, mira cómo se prolonga el abrazo. Normalmente no ponemos atención quién es la persona que está al lado nuestra. A veces no nos damos cuenta que a nuestro lado hay una cantidad de historia, de conocimientos, de inquietudes, de sueños. Son tantas cosas que pasan por nuestras mentes, y lo más hermoso es cuando nos damos cuenta que dentro de todos esos sueños estamos nosotras también, estamos juntas. Y por eso a mí me encanta empezar este espacio que me dan para decir que la memoria de Rigoberta Menchú es una memoria colectiva. Es una memoria colectiva. Los avances, los éxitos, los sufrimientos, pero sobre todo esa autoestima que necesitamos para ser feliz. Si nosotras mismas no nos queremos, nadie podría querernos. Entonces, empezando por querernos a nosotras mismas. Luego, cuando yo estaba escuchando a Nigeria, estaba imaginando la soledad con que a veces uno se encuentra. Los grandes personas que están al frente de un proceso normalmente viven de todo, a veces viven una profunda soledad. ¿Por qué? Porque las causas que se reivindican son causas colectivas, pero la colectividad no siempre se siente reflejado en lo que uno hace. Solamente es el tiempo el que da la razón de por dónde van las cosas. Y a mí me tocó salir de Guatemala cuando tenía 23 años, cargaba encima todo ese dolor, todo ese impacto del que la tortura, la desaparición forzada, las masacres, la destrucción masiva,
etcétera, la forma en que perdí gente tan valiosa. Toda la gente es valiosa, pero hay alguien más cerca de uno. Y entonces yo dije, jamás me voy a callar frente al genocidio, y eso lo he cumplido hasta ahora. Qué lindo se siente cuando uno cumple una meta. Jamás me callo frente a la impunidad. Si me aceptan así, seguramente me darán un espacio. Y si no, pues de todas maneras daré mi representación a otra mujer. Pero yo no puedo aceptar la impunidad. Y lo hemos cumplido así. Y sucesivamente. Entonces, cuando uno es producto de un largo proceso, se da cuenta que todo vale la pena, siempre y cuando somos consecuentes, somos coherentes con lo que predicamos, ¿verdad? ¿Qué sería de mí si por un lado reivindico derechos y sea la primera que violo derechos, ¿verdad? Entonces seguro que no. Entonces yo quiero empezar el día de hoy aquí recordando algo. Cada persona tiene en sus manos tomar una acción positiva, no una acción negativa, porque nuestras mentes pueden prepararse para una acción de una u otra dirección, pero para que tengamos una acción positiva hay que ser una propuesta en uno mismo. Segundo, no contribuir a que la paz sea un concepto que se vuelve vacío, sino que contribuir a darle contenido a esa paz que todos queremos y todos anhelamos. Para darle contenido, pues obviamente tenemos que recoger las más principales demandas de nuestra gente. Digo nuestra gente porque no todo es nuestra gente también, ¿verdad? Hay unos que no lo son ni quieren serlo. Está bueno. Pero lo más importante es la coincidencia en una agenda común. Entonces, ya no nos sentimos aislados de los procesos. En particular, yo creo que aquí hay un concepto que ustedes no lo deben confundir. Lo escuché reiteradas veces esta tarde. Son conversaciones de paz los que se están dando en La Habana. Son conversaciones de paz. Son pláticas de paz. Entonces, cuando nosotros queremos decir, ¿será que ya se negoció nuestros derechos o no se han negociado? Entiendo que la negociación todavía no llega. Entonces, ¿cuál es nuestra meta? Pues que esas conversaciones se conviertan en negociación, ¿verdad? Nosotros nos llevó 10 años para que se llegara a negociación. Entonces, es muy importante entender dónde van los procesos. O sea, yo creo que en qué van los procesos, dónde comienza y dónde queremos que vaya avanzando. Solo de esa manera podemos ser vigilantes todos para que no haya retrocesos. A pesar de que lo que se está dando en La Habana, en el caso colombiano, son pláticas, pero ya son pláticas muy importantes, ya está avanzando en algunos temas fundamentales. Por ejemplo, la participación política, por ejemplo, el tema de la tierra o algunos otros que tengan allí. Lo más importante es que no retroceda esas pláticas, porque ya lo estamos defendiendo como algo que es la conquista de un proceso que va hacia adelante. Si retrocedemos, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Y tendríamos que esperar probablemente varios años para que vuelvan otra vez las pláticas. Entonces, midamos las cosas en su dimensión. Segundo, que las demandas
no lo deben inventar dos partes en conflicto. Eso definitivamente que no. Sino los debemos nosotros quienes ponemos agenda a ellos. Por ejemplo, yo entendía aquí a nuestra amiga comisionada que le preguntamos, ¿y cómo se enfoca género en los acuerdos de paz? Bueno, los acuerdos que soñamos que algún día va a llegar, ¿verdad? Ese enfoque de género, más bien nuestra actitud debe ser, nosotros nos comprometemos a hacer definiciones a partir de nuestras luchas locales, a partir de nuestra legislación local o regional o nacional. Nos comprometemos en unos tips, si no queremos hacer un documento largo, porque hoy también los documentos largos no entran en los acuerdos, ¿verdad? Sino en una media página y decir, aquí está nuestra propuesta para esa mesa de negociación. Aquí está la propuesta. Nosotros queremos que se refleje esto, y si hacemos eso en todo el país, entonces sí nos importa la paz que se está platicando en La Habana. Pero si nosotras esperamos que lo hagan ellos, entonces no nos importa lo que pasa en La Habana, ¿verdad? Entonces, más bien la pregunta es a ustedes, ¿les importa las pláticas de paz? Bueno, si les importa, ¿les importaría darle contenido a ese acuerdo de paz? Bueno, a trabajar se ha dicho. Es muy sencillo, ¿verdad? Yo creo que nosotras las mujeres efectivamente hemos logrado espacios significativos en los últimos años. Antes, cuando se hablaba de los procesos de paz en Guatemala, hace poco, los hombres estaban, cuando platicábamos las mujeres para tratar de subrayar la agenda, todos decían, ya ven, las feministas, otra vez las feministas, otra vez las feministas. O sea, todo el concepto de feminista era algo muy fuerte contra las mujeres. Pero ahora ya no, ya están diciendo, esas mujeres si se ponen de acuerdo van a tomar el poder, ¿verdad? Y más vale que tomen el poder junto con nosotros, dicen los compañeros, ¿verdad que sí? Vaya. Y también nosotras queremos tomar el poder, pero no solitas, sino también juntos con ellos. Esa complementariedad que yo hablaba en la mañana. Somos complementarios y así vamos a trabajar. Entonces yo siento que la agenda la vamos a construir nosotras, desde los barrios, desde las comunidades. Por ejemplo, nosotros, los pueblos indígenas en Guatemala, no dejamos todo en manos de los negociadores de la paz, sino hicimos la Coordinadora Nacional de Pueblos Indígenas, pueblos mayas, se llamó Copmagua, y la Copmagua reunió la mayor cantidad de diversidad de liderazgos mayas. Y dijimos, ¿qué queremos? Bueno, las mujeres dijimos, primero, no más racismo, no quiero que implementen racismo, no más discriminación, queremos cambiar para que se reconozcan nuestros idiomas, para que se reconozcan nuestras autoridades ancestrales, para que entonces pusimos la cantidad de anhelos. Y cuando se firma el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, ya tuvimos un avance más, porque regresamos a las comunidades con un instrumento para que todos nos posicionemos en torno a esas reivindicaciones que logramos. No estuvimos todo en la mesa de negociación. Pero si no se hubiera aprobado
esos acuerdos que nosotros, el contenido de los acuerdos, pues probablemente esa paz hubiera sido ajeno a nosotros. Entonces, ese involucramiento yo creo que lo pueden tener las organizaciones, los movimientos de mujeres, los liderazgos. O sea, este debate que estamos haciendo aquí hay que reproducirlo 50,000 veces en cada lugar, en cada espacio, para que definamos qué es la paz que estamos hablando. Y no solamente partir de la guerra. Hermanas, yo de veras sentí que muchos de ustedes plantean su paz a partir de la guerra. Eso sí es negativo, porque no están hablando de la transformación de las estructuras del poder que genera desigualdades sociales, que genera exclusiones, esas estructuras del poder que genera violencia, que vende la violencia como mercado. Y también no están hablando de esos contenidos, están hablando de la paz, como que ya se va quitando la esencia del planteamiento. Entonces, ustedes van a ser custodias de que esa paz que hablamos sea una paz de armonía, sea una paz de construcción de una nueva ciudadanía, donde los ciudadanos se sientan implicados y aplicados por su nación y por su comunidad y por su región, ¿verdad? Que no perdamos de vista la integralidad de las demandas para hacer planteamientos globales sin perder de vista las necesidades regionales o locales. Pero esto no es una parte teórica, es una parte práctica. Compañeras, nos costó nosotros, mujeres guatemaltecas, ser solidarias entre nosotras mismas. Convocaban las compañeras una reunión y nosotros decíamos, si vamos ahí le vamos a avalar a la otra compañera, mejor no vamos, ¿verdad? Igual cuando nosotros hacíamos lo nuestro, pues las otras que no las apoyamos, pues tampoco nos apoyan. Y entonces se generaron territorios propios. Todos mujeres, claro, todos mujeres. Todos pueblos indígenas, sí, todos pueblos indígenas, claro que sí. Pero ir creando un escenario donde todos quepamos y todos nos toleremos, ¿verdad? Porque nuestra paz viene de la guerra, entonces resulta que tenemos que aguantarnos en un mismo espacio. Creo que va generando una cultura de inclusión, ¿verdad? Entonces yo quisiera que ustedes más bien se pusieran las metas a partir de este foro. Si se conocen, bueno, ya sabemos que ahorita vamos a felicitar con todo corazón a Rocío Pineda, gracias por la invitación, porque es la Secretaría de la Gobernación que nos da esta tarima para hablar. También a Paula Andrea Tamayo, que es la Secretaría Municipal de la Mujer, que nos dan esta oportunidad de estar juntos. Qué hermoso que tenemos este espacio para conocernos. Pero a partir de ahora, ustedes pueden hacer sus grupos, sus organizaciones, pueden empezar a sociabilizar cuál es su sentir de paz. Y saquen unas 5 o 6 conclusiones. Ahora ya tenemos red social y juntan esas conclusiones de distinta manera y eso les puede dar una agenda común. Lo que no pueden hacer es estar ajenos a un proceso de diálogo que se está gestando en Colombia. O sea, yo he encontrado muchas colombianas en un aeropuerto y yo les digo, ¿y cómo está el proceso de paz en su país? Y me da diversas respuestas. Y la mayoría, debo decir, que están alejadas del proceso de paz. No es que los han alejado, no, hombre, se han alejado por su cuenta, ¿verdad? Porque
cuando yo veo que hay un proceso de negociación en un lugar, yo me informo, yo participo, yo necesito saber más, tengo necesidad de saber qué está pasando. O sea, eso es una cultura y una disciplina que nosotras, lideresas mujeres, nos tenemos que educarnos de esa manera. Entonces, de tal manera que nos sentimos incluidos, no porque nos llaman, sino porque nos reflejamos en los planteamientos. Cuando llegue la hora de los acuerdos de paz, eso sí es muy importante estar atento de lo que dicen esos acuerdos. ¿Qué letra por letra tenemos que revisar? ¿Cómo vamos a interpretar conceptos que muchas veces son conceptos colonialistas encubiertos de palabras bonitas, ¿verdad? Como en Guatemala todos decían, viva las mujeres y viva las mujeres, pero cuando se empezó a discutir si se ponían la A y la letra O en un texto, no pasaba el texto, porque decían, no hombre, es los barra A, no, decimos nosotros los y las, ¿verdad? Las mujeres y los hombres. Allí sí hay una guerra técnica, pero no solo técnico, sino con un profundo contenido machista. Y se discutía cuando fuimos algunos candidatos presidenciales, se decía, se dice la candidata presidencial o el candidato aunque sea mujer. No, señores, la candidata, la presidenta. Pero esa ya no fue los acuerdos de paz, fue el protagonismo de las mujeres de decir que la paz significa tomar un liderazgo en todos los campos. Y ese liderazgo incluso en la municipalidad, ¿verdad? Yo quiero ser alcaldesa. No, pero la compañera no está preparada para ser alcaldesa. Ah, no, ¿y quién dice que no? Bueno, discutamos. Entonces la discusión se volvía también porque hay una toma de decisión, hay una determinación de participación. Pero también nos salió en Guatemala el hecho de que todos dicen yo soy apolítica. Dicen, no, yo no soy político, soy apolítica. Yo un día dije, señoras, si usted es apolítica, haga un espacio del país en su territorio donde no hay políticos y ya, porque la mayoría del territorio es político. Entonces, no cabe los apolíticas, pues que digan que no tienen derecho, les respetamos y que no reivindiquen nada. Pero el que reivindica derecho es político. Entonces, hay algunas cosas que ocurren, pero lo más importante es la conciencia de cada uno de ustedes. Yo no quiero cansarles con un discurso. Más bien yo trabajo mucho con el sentido común. Todos tenemos un sentido común, sí. ¿Sabemos dónde es malo o es bien? Sí. Claro, depende de la conciencia del mal y bien que se nos haya formado, pero yo pienso que hacemos un esfuerzo por determinar nuestras reivindicaciones. Yo no tengo problema de discutir con una mujer que se autodenomina de derecha, bueno, siempre y cuando tenga planteamientos, porque de tal manera podemos discutir ese planteamiento, ¿verdad? Podemos discutirla. Y otra que se reivindica de ultraizquierda, bueno, también que quiere toda la revolución totalmente y todo. Tampoco tengo problema de discutir con uno de ellas siempre y cuando tiene un planteamiento, ¿verdad? Si tiene un planteamiento podemos nutrirnos de su planteamiento. Lo que no está bien es solo quejarse, ¿verdad? A decir no me han tomado en cuenta, no me han dado, etcétera. Aquí yo he oído que se habla de las víctimas. Yo creo que aquí tenemos un riesgo muy grande. Es la victimización, que siempre lo vivimos a lo largo de toda la historia colonial, ¿verdad? Que las mujeres nos marginan, que nos hacen a un lado,
y luego pues ya cuando tenemos un problema, cuando hablamos de los conflictos armados, pues también a veces hablamos por las víctimas. Nosotros en Guatemala tuvimos que dignificarnos nosotras mismas para poder abordar los temas del resarcimiento. Resarcir con justicia, está bien, podemos resarcir los daños causados, pero si se da nuestro derecho a la verdad. Nosotros luchamos tantos años por nuestra verdad. ¿Por qué? Porque decían, no, ya se acabó el conflicto, ¿por qué estás hablando todavía de tus difuntos, de tus muertos? No, esa verdad es legítima. Y si nos niegan la verdad, nunca vamos a dejar de hablar de nuestra verdad. Entonces, ¿cómo se acredita nuestra verdad? Es muy importante la participación directa de la gente afectada. O sea, no se puede hablar por ellos. Y me explico. Yo he oído aquí incluso el tema del perdón, un tema que nadie quisiera abordar en realidad. Nosotros en Guatemala dijimos que podemos ingresar el tema del perdón en la lucha por dignificar nuestra memoria. Puede haber, siempre y cuando el victimario me pida perdón. O sea, por ejemplo, yo sé que mi madre fue torturada, yo sé que mi padre fue quemado vivo, yo sé que mi hermano fue fusilado y torturado, y sé que todos ellos han sufrido la humillación más terrible que uno puede imaginar. Y yo no puedo aceptar que me digan, pido perdón por ti. No, si hay uno de los victimarios que me dice a mí, perdóneme, porque yo participé en eso, seguramente si le digo, te perdono ahora mismo, tal vez no, porque es algo muy profundo, pero tal vez me deja en la mente la posibilidad de que reciba mi perdón. Pero lo que no se puede hacer es que viene el presidente de Estados Unidos y dijo, pido perdón por todas las víctimas. O sea, eso no se puede, ¿verdad? Entonces hay que asimilar un proceso mucho más espiritual, mucho más humilde cada vez que hablemos del perdón, ¿verdad? Si no, estamos confundiendo las cosas. Entonces, las heridas que a veces dicen, rascan las heridas, no, solo una madre que sabe que su hijo está en una fosa común, cómo manejar el asunto, ¿verdad? Entonces, no seamos pretenciosos de ponerle una camisa de fuerza cuando hablamos de las víctimas, pero tampoco victimicemos a las víctimas, porque sería doble crimen, digamos. No solo ya fueron víctimas y luego las volvemos a victimizar, entonces tampoco hay que dar lugar a eso. Yo vengo a animarles, mujeres. Sé que ustedes son extraordinarias militantes de las luchas sociales, de la lucha por la paz, pero una paz, no solo una paz porque paz ya se tergiversó el contenido de la paz, sino porque de verdad queremos construir un entorno sano, un entorno de tranquilidad, un entorno de respeto, un entorno donde la guerra no sea quien pone nuestra agenda, sino que nosotros mismos pongamos una agenda para mejorar las condiciones de vida, de salud, de bienestar y nos sintamos parte de una sociedad integral, ¿verdad? Entonces la agenda es muy amplia, muy grande, pero también algo da para nosotros. Hay muchas experiencias de paz, como dicen los expertos y los técnicos. Yo sigo las experiencias de mujeres que están allí y son persistentes y están allí en los temas, contribuyen y son capaces de enfatizar los logros que se van haciendo y son capaces de visualizar un poquito lo que viene hacia adelante. Pero ningún acuerdo de paz cambia la vida de la gente.
la gente cambia su vida por sí mismo, ¿verdad? Incluyendo los que están en armas hoy. Ellos tienen que cambiar su vida. Los invitamos a cambiar la vida. Que cambien por su bien y por el bien de sus hijos. Afortunadamente somos cíclicos en el tiempo. Hay algunos que por edad se van a tener que reciclar, digamos, pues, ¿qué dejarían a los otros? Entonces hay una reflexión colectiva que hacer y en esa reflexión hay que ponerle bastante esfuerzo, incluso esfuerzo financiero. Porque también hay dinero para comprar las armas, pero no hay dinero para construir una perspectiva de educación con la gente. Yo creo que es importante que entre ustedes diseñen una estrategia de educación para la paz. Todos necesitamos educarnos para la paz, pero sobre todo en ese camino van a encontrar qué es la paz para cada uno de ustedes. No es posible una paz solamente en abstracto, ¿verdad? Entonces, gracias compañeras y compañeros. Yo quisiera decirles que todo lo que hacen tiene sentido. Y si podemos hacer 50 congresos, 100 congresos y más, para que intercambiemos todas las diversas experiencias, es allí donde hay una perspectiva de paz. Y yo les invitaría a esas reflexiones que lo hagan más permanentemente, que se haga entre los jóvenes, que se haga entre los adultos, que se haga entre las lideresas. Cuando las dirigentes nos ponemos y nos sentamos en la mesa y intentamos hacer una agenda común, salen cosas maravillosas, ¿verdad? Que hacer una lucha aislada. Entonces, nunca se aíslen en ningún lugar. Muchas gracias, yo espero las preguntas. Yo las quiero mucho a Colombia en general, ¿verdad? No solo las mujeres, sino también a todas las personas que luchan por una calidad de vida y que aman este país, ¿verdad? Yo los quiero de verdad a todos. Gracias. Bien, le damos paso entonces a la sesión de preguntas que tendrá una duración de aproximadamente 15 minutos. Va a hacer la coordinación y la moderación de estas preguntas la doctora Rocío Pineda, que está con nosotros aquí en la parte posterior derecha con el micrófono inalámbrico, esperando a que ustedes se acerquen a ella para coordinar de manera más organizada. Les recordamos ser muy breves, no son exposiciones, son pequeñas preguntas para que la dinámica pues pueda facilitar las cosas con la Premio Nobel de Paz Rigoberta Menchú. Luego de las preguntas se desarrollarán las conclusiones del evento a cargo de la secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, Paula Tamayo, y también de la doctora Rocío Pineda, secretaria de Equidad de Género para las Mujeres de la Gobernación de Antioquia. Bueno, Rigoberta, mil gracias por tu tiempo, por tu disposición, porque nos has entregado una experiencia valiosísima en este momento en la historia del país. Yo voy a dar la palabra solamente a 7 personas. Yo sé que todo el mundo quiere hablar, sé que todo el mundo quiere participar, pero ustedes comprenderán que aquí las primeras 7 personas que están en la lista les vamos a dar la palabra, ¿sí? Entonces, muy concretas, muy precisas para que puedan participar las 7 que van a participar. ¿Nos dices tu nombre y de dónde vienes? Buenas tardes, soy Catalina Higuita Serna y vengo de la institución educativa Colegio Santa Bertila Boscardín. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Dentro del proceso de paz, ¿cómo tratar la diversidad en el campo educativo? Usted nos hablaba al final de una estrategia de educación para la paz. Entonces, esa es mi pregunta. Vamos a hacer de a 2 o 3 preguntas, Rigoberta, ¿te parece? Y luego tú respondes.
Una por una, Rigoberta. Vamos a ser democráticas. Bueno, ya ven, cuando defendemos lo que nos interesa, nos escuchan, ¿verdad? Eso es lo más importante. No dejar que hagan, sino poner agenda. Ese es nuestro rol. Mire, dentro de la diversidad hay un proceso de maduración que tenemos que hacer todos, porque todos tenemos ya nuestros espacios y nos cuesta compartir los espacios a otras y a otros. Pero lo que podemos hacer es no compartir todo de antemano, sino compartir poco a poquito. Por ejemplo, si es cantante, pues bueno, que regale unos boletos para las mujeres, ¿verdad? Para que entren a oír su música. O bueno, que si es política, pues no pongamos de antemano el logo del partido y ya no lo oímos por eso, sino tratemos de escuchar qué está planteando, aunque sea un partido que no nos gusta, pero ya sabemos que es un partido que está discutiendo un tema que nos interesa. Si no queremos opinar, pues mejor no opinemos, porque los partidos como roban nuestros conceptos, ¿verdad? Y lo usan en contra, pero por lo menos ya sabemos qué plantea. O sea, yo creo que es un tema de actitud, una buena actitud para hacer todo lo que vamos a hacer y nos va bien, ¿verdad? Y ganamos nosotros y ganan los que están con nosotros, ¿verdad? Entonces yo pienso que es una educación, es una madurez que cada quien puede proponerse como colectivo, pero también puede proponerse como persona individual. Buenas tardes, mi nombre es Daniela Cardona, yo vengo del Comité Juvenil de la Comuna 12 y del colectivo de Derecho de Género Clandestinas. Y quisiera hacerle una pregunta muy puntual, y es: usted como mujer, desde usted como mujer líder de su vida, empoderada de su vida y de las cosas que ha hecho alrededor del mundo por sus vivencias, ¿qué recomendaciones nos da a nosotros y a nosotras puntualmente como jóvenes que estamos reemplazando y vamos como en ese relevo generacional para continuar con este camino y para darle más fuerza a este proyecto? Gracias. Bueno, número uno, participación. Las jóvenes tienen que participar necesariamente en las distintas iniciativas, porque solita por sí mismo se da la experiencia, no. Hay que tener interés personal para participar, superar, entender, ¿verdad? Para que pueda hacer ese liderazgo. Segundo, estar organizado, porque si estamos organizados tenemos un objetivo común. Si no estamos organizados, pues estamos dando a donde sea, y por eso en la política hay mucho transfugismo, porque no tenemos proyecto sólido de formación. Tercero, tener metas, porque yo no puedo estar haciendo la misma cosa toda la vida, ¿verdad? Yo quiero cerrar una meta y empezar otro, y quisiera ver mi vida en un proceso. Entonces, eso, tener metas, estar organizado, participar y tener una dosis muy grande de algo que no cuesta hacer, pero es lo que nos hace falta, una dosis de humildad. Si usted pierde la humildad, pierde la perspectiva. Entonces, ser humilde. Humilde no quiere decir humillación, eso sí, no quiero que lo comprendan así. Humilde quiere decir una persona real y no una persona ficticio. Buenas tardes, Rigoberta. Mi nombre es Mabel Giraldo y quisiera saber cómo hizo usted, después de la experiencia tan dura de perder a sus familiares, para superar el rencor y lograr perdonar a las personas que hicieron ese daño. ¿Cómo superar ese rencor? Bueno, primero yo tengo la suerte de practicar la espiritualidad maya, y la espiritualidad maya tiene como
3 reglas. Primero, perdón. O sea, yo pedí perdón a mis difuntos, pedí perdón a mis ancestros, yo pedí perdón a ellos. Si los victimarios no lo hicieron, pues ya no me incumbe. Yo sí lo hice, ¿verdad? Segundo, oír muchos consejos, pero sobre todo la gente me escuchó. Yo contaba y contaba mi historia y una y otra vez, lloraba para contarlo. O sea, cómo sociabilicé mi dolor. Yo creo que es muy importante que escuchemos a las personas que viven un dolor muy grande, porque al escucharlos les estamos dando la oportunidad de reconstruir su interior. Tercero, tener metas y objetivos, ¿verdad? Y entonces luchar intensamente. Pero bueno, también los mayas nos enseñan que los grandes conceptos de la vida: primero, respeto. Segundo, gratitud. Si tú sabes agradecer lo que tienes, es bueno, te hace bien. Y bueno, y complementariedad. Bueno, finalmente, amor incondicional, ¿verdad? Tú no vas a hacer las cosas porque te obligan, o no vas a hacer las cosas porque si me pagas yo te ayudo. No, amor incondicional a lo que tú haces, y se va haciendo la vida en camino. Muchas gracias por su presencia. Mi nombre es Fabiola Lalinde. Llevo 30 años enfrentada al Estado, pero mi voz es como una voz que clama en el desierto. Y voy a aprovechar su presencia porque hay un hecho que afecta a toda la América Latina y se llama la famosa Escuela de las Américas. Yo he denunciado porque uno de los egresados de allá fue el que le dio el tiro de gracia a mi hijo en una ejecución extrajudicial, que fue la primera resolución de la OEA responsabilizando al Estado colombiano, y eso no me lo han perdonado. Yo considero que siendo usted una Nobel de Paz, conocida en toda América Latina, podemos hacer una campaña para que cierren esa Escuela de las Américas. De Panamá los expulsaron. Es conocida como la Escuela de Criminales y la Escuela del Dolor. Esa es mi mayor inquietud. Y la otra es por el estilo que hablaron anteriormente de ella, y es el derecho internacional humanitario. Ahora se habló de que están en proceso de paz y las víctimas, la sociedad civil sigue siendo víctima de los encuentros de la guerrilla con el ejército. Entonces, ¿por qué no les dan allá una capacitación en derecho internacional humanitario, que eso obliga a las partes en conflicto? Entonces deben respetar a la asociación civil, a la sociedad civil. Le agradezco su presencia, muy amable. ¿Qué pasó con el micrófono? ¿Está bien? Bueno, yo pensé que la Escuela de las Américas había cerrado el micrófono, así. Cuente conmigo. Hace muchos años, desde muy temprana edad, yo luché contra la Escuela de las Américas. Yo también denuncié eso. También denuncié el Plan Cóndor. También he denunciado el terrorismo de Estado. Los he denunciado. Y no solo eso, sino han sido mis luchas. Y yo estoy de acuerdo. También levanté una demanda contra Kissinger en Chile y me dijeron qué barbaridad, si Kissinger es Premio Nobel de la Paz. Sí, le dije, pero no es la paz que yo defiendo. Entonces, yo creo que es importante esas luchas. Desafortunadamente, alguien dijo aquí los miedos. Mucha gente no habla por miedo, otra gente habla por cómplice, otra gente que está en el poder porque tiene amigos en esos círculos y entonces se hace compromiso ético con ellos. Pero yo pienso que las luchas, las voces como usted, son voces que tiene que seguir
la gente, porque si no tienen bandera de lucha también no salen adelante, ¿verdad? Entonces yo estoy con usted. Ahora, el derecho humanitario. Yo creo que muchas personas no conocen los derechos humanitarios, como la gran legislación que hay sobre mujeres, los grandes avances que tienen las nuevas leyes, reformas que ha hecho en la comunidad internacional. Y por eso todavía hay genocidio y hay etnocidio y hay femicidio. O sea, últimamente se tipificó el delito de lesa humanidad contra mujeres. Se llama femicidio. Y creo que está en proceso el delito de feticidio, o sea, el niño que no se deja nacer. Esos crímenes son terribles. Pero ¿por qué no está? Pues hay que interpelar el sistema legal. ¿Por qué no da a conocer nuestros derechos? Para eso les pagamos impuestos también. O sea, hay una lucha social que hacer, y yo sí sugiero también que hagamos una lucha, pero bien ordenado. No se puede ganar un juicio fácilmente. Nosotros yo he ganado 3 juicios contra la discriminación en Guatemala. Pero para ganar esos juicios, prácticamente toda la vida se dedica a la investigación, la definición, etcétera, y seguir la justicia con rigor. Entonces yo pienso que aquí hay mujeres profesionales, abogadas, mujeres que estudian el derecho, que tal vez tienen más oportunidad de difundir los derechos. Si lo sabemos, lo usamos. Si no lo sabemos, no lo usamos, ¿verdad? Entonces, ahora, para esos señores que su opción son las armas, pues eso sí que mejor apoyemos las conversaciones en La Habana, porque no somos iguales, digamos. Depende de ellos si dejan a un lado las armas o no. O sea, ya no depende de los civiles que intentamos persuadirlos, pero nunca dejaremos de persuadirlos para que vean que hay otra opción y no solo la opción de las armas, ¿verdad? Esto es el sentido del proceso de diálogo y de negociación. Apoyemos ese diálogo, estemos al lado de ese diálogo, y la fuerza moral de todos nosotros tiene que dar un resultado positivo. Ahora ya las víctimas, nosotros creamos varias instancias. Uno es la Defensoría de la Mujer Indígena, por ejemplo. Entonces ya recibió todas las denuncias de violencia contra mujeres indígenas. El resarcimiento se pudo documentar, pero de manera exhaustiva, la causa de más de 55,000 expedientes de la brutalidad con que mataron la gente. ¿Realmente para qué? Para que no vuelva a ocurrir. Pero no fue el gobierno el que hace eso, ni el Estado, ni el ejército, ni la guerrilla, porque a ellos no les interesa la documentación de los hechos. Entonces tenemos que hacer nosotros los familiares, tenemos que hacer nosotros las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, los dirigentes que tenemos sentido de memoria. O sea, hay una agenda también que nosotros podemos hacer a par de todas esas negociaciones que se está dando. ¿Hay más preguntas? Buenas tardes, doña Rigoberta. Mi nombre es María Sonia Marín Bermúdez. Vengo como lideresa de la Comuna 11. Felicitaciones porque usted ha sido una líder de la paz a nivel mundial y nos ha servido como espejo para que en Colombia y todas las mujeres empecemos a ocupar ese espacio que no teníamos y que nos inquietemos por lo que está pasando. Mi pregunta es esta: cuando hay injusticia social y hay desigualdad, ¿no es porque realmente no hay las suficientes fuentes de trabajo para la gente? Muchas gracias.
A veces usamos unos conceptos muy técnicos y no nos damos a entender, pero cuando hablamos de causas estructurales, nos referimos precisamente de eso, que el poder de la desigualdad no es casual, sino es el negocio, es el interés de unos cuantos que tienen riqueza en sus manos y que no les importa incluso financiar las guerras, porque las guerras tienen financistas, no solo ocurren por ocurrir, no, encierra muchos poderes. Entonces, cuando nosotros queremos darle sentido a la agenda de paz, tenemos que señalar cuáles son los problemas que queremos que cambie, cuáles son los énfasis que podemos hacer para vivir mejor. Y allí entra realmente de que Colombia, por ejemplo, es un país muy rico, es un país que tiene suficiente riqueza para todos los colombianos y para todos los habitantes del continente. O sea, Colombia es rico. Ahora, si hay desigualdad es porque hay unos poderes que les interesa acumular el dinero en su bolsillo. Por eso yo decía, es importante que participen en la paz también en una visión multisectorial, porque si no comprometemos al empresariado más rico con la paz, estamos seguros que no va a haber paz en Colombia, aunque se silencien las armas, pero las causas que genera la guerra va a continuar. Por eso, por ejemplo, en Guatemala es un país que firmó los acuerdos de paz más solemnes de América Central, más profundos. Se reflejó a los pueblos indígenas, se reflejó el problema de la tierra, la desigualdad, pero si el empresariado no tiene compromiso con esos acuerdos, esas desigualdades continúan. Entonces, queremos unos empresarios comprometidos a construir igualdad, ¿verdad? Igual los medios de comunicaciones. En los acuerdos de paz de Guatemala, en la discusión de los acuerdos, estuvo el sector, la Cámara de Comunicación. ¿Por qué? Para comprometerlos, para que ellos también hagan de los acuerdos de paz su agenda. Y no solo nosotros los que estamos bien fregados porque ya nos quitaron la casa, nos quitaron la tierra, no, también ellos que son responsables de la noción general. Entonces yo pienso que una visión multisectorial de la paz también es una buena ventaja para que todos nos comprometamos de la misma manera a cambiar el futuro. Buenas tardes, gracias. Soy Meli Pérez de la Mesa de Trabajo Mujer del municipio de Envigado. Quería preguntarle, señora Nobel de Paz, que no podemos estar indiferentes ante el dolor de otras mujeres de Latinoamérica. ¿Cómo es posible que una mujer de la Guardia Venezolana se quita su gorra para golpearle el rostro a otra mujer? ¿Cómo es posible que una defensora mujer de un pueblo diga que está de acuerdo con las torturas? Yo creo que nosotros no podemos ya estar más indiferentes ante el dolor de otras mujeres. Por lo tanto, quiero preguntarle a usted, que está en contacto con países y con gobernantes de todo el mundo, ¿qué es lo que se dice o que se está haciendo o lo que usted está haciendo en este momento? Bueno, lo que pasa en Venezuela tiene muchos fondos. Uno de esos es el petróleo. O sea, hablemos claro. El petróleo seguirá siendo la fuente de discordia hasta que los mayores acaparadores del petróleo van a influenciar en los países para querer generar conflictos. Entonces, eso está claro. Otro que está claro es que la población venezolana tiene que saber que es mucho más hermoso vivir en un país que pueda llegar a convivir, a coexistir, que un país dividido, porque la guerra causa dolor.
Hay un dicho que dicen los occidentales que la violencia genera violencia. Entonces, por supuesto que queremos la paz para Venezuela, queremos que se armonice, que haya diálogo, que se discutan los problemas y luego la magnitud con que se da la información. La verdad que acabo de estar en Venezuela y traté de estar en los lugares donde la televisión, sobre todo CNN, proyecta como ya el infierno en Venezuela y no es cierto. Igual como se ha criminalizado a Colombia, porque dicen que solo se vende droga aquí en este país, criminalizan nuestros países para hacer negocios. Y eso sí no lo comparto, ¿verdad? Entonces hay que llamar la atención a la mesura, no solo a los venezolanos, sino la mesura entre los países que tienen intereses económicos, empresariales muy grandes, que a veces opaca la voz de los pueblos. O sea, que no nos engañan a los inocentes, pues, porque si no, terminamos nosotros como abanderando causas que a veces no ayudamos a los pueblos, sino terminamos de dividirlos más. Bueno, y ahora sí la última pregunta. Mi nombre es Teresa Duque Higuita, vengo del municipio de Urrao, que ha sido bien azotado por la violencia, por el 34 Frente de la FARC, por los paramilitares. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo emprender una campaña educativa sin recursos, pero que tiene que involucrar necesariamente a los educadores, a los padres de familia, porque hay mucha descomposición familiar, mucha violencia intrafamiliar? También hay narcotráfico, donde son utilizados los mismos niños y niñas para la venta de sustancias psicoactivas. También cuando hay que involucrar en esa capacitación a los mismos entes del Estado, porque hay mucha violencia contra la mujer. Y es lamentable que después de una mujer recibir 22 puñaladas, ser violada con un palo y que el fiscal diga que son lesiones personales y que el victimario esté libre. Entonces nosotros en Urrao mañana tenemos una marcha donde vamos a denunciar, pero usted lo decía antes, con educación, pero sí tenemos que emprender una campaña masiva donde nosotros realmente podamos abarcar todos estos estamentos de una comunidad que ha sido bien violentada y que como respuesta es violenta por naturaleza. Entonces se siente uno realmente impotente ante muchas cosas. ¿Cómo hacer este trabajo? Y antes de su respuesta quiero felicitarla por todo su liderazgo. Quiero darle las gracias a la doctora Rocío Pineda por toda esa dedicación, por sus programas La Escuela Busca a la Mujer Adulta, por toda esa dedicación que ha tenido para con las mujeres y compromiso. Las gracias a la Gobernación, a la Secretaría de Medellín, al mismo alcalde. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo buscó tantos recursos? ¿Cómo logró usted tanto? Muchas gracias. No crean, yo a veces me siento una golondrina en la mera oscuridad, ¿verdad? Porque no siempre uno puede resolver lo que ve que es posible resolver, sin la voluntad de más gente, sin la participación de más gente, sin la tenacidad de más gente. O sea, uno solo no puede resolver, en primer lugar. Segundo, la mayoría de nosotras, las mujeres, que estamos luchando y batallando una y otra vez, poco a poquito estamos enfermas. O sea, se nos bajan las energías. Acuérdense que somos energías. Entonces nos bajan las energías. Por lo tanto, una primera medida es que nosotras estemos bien de salud. Si yo estoy bien de salud, puedo ayudar a una mujer más, a dos, a tres,
¿verdad? Si no estoy bien de salud, quiero encontrar la persona que esté bien de salud para que me ayude. O sea, esa humildad frente a la vida es muy importante. Luego acudir a nuestra Madre Tierra. Yo normalmente cuando ya estoy tupido de tanta cosa, me voy a un cerro, me voy a un río, intento reciclar mis energías. O sea, la salud personal es muy importante, porque si no nos planteamos preguntas agresivas, juzgamiento, etcétera, y a veces lo que estamos haciendo es descargar nuestra frustración, y en lugar de que vamos a quitar frustración, damos más frustración, ¿verdad? Entonces nosotras tenemos que ser como parte de la enseñanza. Luego pues la educación no solo por un folleto, sino es una actitud permanente. Yo voy a un aeropuerto y por mi condición de maya a veces los policías me sacan de la línea y les pregunto, ¿por qué me están sacando a mí de la línea? ¿Por qué no a los demás? ¿Verdad? Si es una medida para todos, yo lo acepto, pero si no, se llama racismo o se llama discriminación o se llama represión, ¿verdad? O se llama subestimación o lo que quieran, pero esto no es una actitud positiva. Y paso, seguro que nunca me van a olvidar. Y mejor si me ven por la tele, entonces van a decir, era esa señora la que nos dio un consejo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nuestras vidas puede ser una lección permanente? Sobre todo ahora que hay una decadencia global. Luego no aspiren cambiar el mundo, sino cambiemos poquito a poquito, uno a uno y sumemos fuerza. A mí me gustaría seguir trabajando muy fuerte con nuestra amiga Rocío, porque vamos a trabajar bien, o con Paula Andrea Tamayo podemos trabajar bien, o con Renterío me gustaría que sigamos trabajando para saber qué estamos haciendo, o con el señor alcalde. O sea, ¿dónde están las piezas con que podemos hacer una articulación? ¿Verdad? Y eso ya es transformación. Acuérdense que nuestra meta es transformar nuestro entorno, transformar la sociedad y transformar el mundo. Entonces, podemos transformar en nuestro entorno para que no nos frustremos. Si no, nos quedamos igual todos sin luz y entonces ya nos fregamos. No, somos una luz todos y podemos incrementar esa luz. Y gracias, yo ya gracias, terminé. Rigoberta. Ahora entonces, para cerrar el foro, vamos a presentar las conclusiones y hacer el cierre final, y luego las vamos a invitar al cóctel y a la fiesta con Lila. Ahora entonces tiene la palabra la doctora Luz María Londoño, investigadora social, quien ha dedicado los últimos años en el INER a investigar la relación y el impacto de la guerra en las mujeres, y desde la academia hemos tenido un diálogo muy fructífero y muy aportante. Buenas tardes, compañeras. Buenas tardes, compañeros. Bueno, me encomendaron un papel de una gran responsabilidad y lo asumo con una actitud que hoy se insistió mucho y que Rigoberta me enseñó que hay una gran diferencia entre las dos palabras. Lo asumo con humildad, más no con humillación. Pero hacer unas conclusiones de este evento sería muy ambicioso. Yo solamente voy como a leer dos cosas, dos grandes campos que me impactaron, que creo que recogen en alguna medida los planteamientos que hicimos hoy acá y que pueden dar cuenta de ese proceso en que estamos en la búsqueda de construir la paz, la palabra de las mujeres sobre la paz. El primer gran campo se refiere a qué significado tiene la paz para las mujeres, cómo entendemos las mujeres la paz. Varias de las compañeras que tuvieron la palabra
como conferencistas, como a quien, bueno, muchas la tuvieron, pero que nos acompañaron hoy como desde la posición de conferencistas, se refirieron a que desde dónde, qué significaba la paz, a que la paz es una palabra que se ha vaciado de contenidos o que muchas veces hacemos la paz desde la guerra. Yo creo que ahí hay un gran campo de reflexión. ¿Qué significa la paz para las mujeres? Es una paz que se construye en el día a día, es de todo, es permanente, no solo ni centralmente en La Habana. Es una paz con equidad como condición indispensable, social, de género, de etnia y de generación. El segundo gran campo, como de significación, al que se aludió repetidamente en el día de hoy, fue nuestro quehacer como mujeres en la construcción de paz. Yo lo sinteticé en una frase: de víctimas a constructoras de paz. Creo que hubo muchos llamados a dar ese salto, a no quedarnos en la queja, en la victimización, reconociendo el dolor y dignificando el dolor de las víctimas, pero pasando más allá a otro momento. ¿Qué se dijo con respecto a nuestro quehacer como mujeres en la construcción de la paz? Una cosa muy importante que la reiteraron es el reconocimiento de los avances que hemos logrado. Dos grandes retos: construir una cultura de paz. Yo creo que esto es tremendamente importante. Tenemos 50 años de nuestra última guerra, por no hablar de las otras. Eso crea unas culturas de no paz, de violencia, de agresión. Creo que tenemos un papel nuestro como mujeres, es construir la cultura de paz, pero también incidir políticamente en definir y hacer viable democráticamente la sociedad que queremos. Finalmente, tomo prestadas palabras de Vera y también de Rigoberta. Vera nos decía: la paz no es pasividad, exige esfuerzo, exige lucha, no es un final feliz, es un proceso cotidiano de lucha no violenta. Y Rigoberta decía así un momentico: queremos la paz, a trabajar se ha dicho. Gracias. Gracias, Luz María. Bueno, ya cerramos este extraordinario foro internacional. Paula, tienes la palabra. Rocío, muchas gracias. Agradecerles a todas y a todos por estar acá, por haberse permitido este día para llenarnos de razones, para llenarnos de motivos y sobre todo para inspirarnos. Eso fue como el cometido y lo que nos permitió sentarnos juntas y pensarnos espacios como estos, que nos deja como reto pensarnos cómo vamos a seguir promoviendo y dinamizando la construcción de esa agenda que parece entonces que es la tarea próxima y que era el abrebocas para también saber qué agenda queremos proponer. El documento que construyó la doctora Luz María tiene como intención ser entregado a la doctora Nigeria. Ese es uno de los primeros pasos y es cómo lograr que esto que pasó hoy, Nigeria lo tenga como un acto solidario principalmente, el llamado que nos hacía la doctora Rigoberta, ser solidarias entre nosotras, complementarnos, y este acto también fue un acto de apoyo para Nigeria, que nos representa en este proceso y en estos diálogos, y decirle a las mujeres: pensamos que estos son los asuntos importantes, y desde esta municipalidad a nivel de Medellín y de Antioquia, pues seguir entonces consolidando esa agenda para pensar cuáles son los asuntos que a las mujeres nos interesan y consideramos primordiales para participar en los diálogos y posteriormente en la negociación y en ese proceso de paz. El camino es largo entonces, y este inicio pues yo creo que nos deja recargadas de mucha inspiración, sobre todo. Bueno, Rocío. Para nuestros gobiernos, Antioquia la más educada, liderada por el señor gobernador Sergio Fajardo; Medellín, un lugar para la vida, dirigido por el alcalde Aníbal Gaviria. Ha sido muy grato poder ofrecer este
momento, este espacio con mujeres tan valiosas, empezando por todas y cada una de las personas que están acá. Así nos estamos preparando para la paz. Esta es parte de la educación para la paz. Esta es parte de ir construyendo la mentalidad para la paz. Creo que cada persona que estuvo aquí presente se lleva profundas reflexiones y ese es el compromiso de nosotras y ese es el compromiso de las mujeres. Por eso la palabra de las mujeres hoy en día tiene que tener un lugar preponderante en este proceso. Queremos entonces agradecerles. Vamos a enviarles la relatoría a través de los correos electrónicos, tenemos todas las inscripciones de modo que les va a llegar. Y quiero aprovechar también para agradecerle al equipo de trabajo liderado por Paula en la Secretaría de las Mujeres, no voy a nombrarlas porque aquí nos demoraríamos mucho, lo mismo que al equipo de trabajo de la Secretaría de Equidad de Género, a todas y cada una de las personas de ambas secretarías, porque todas estuvieron comprometidas en todos los múltiples detalles que implica la realización de un foro que estamos trabajando desde enero, finales del año pasado. De modo que muchísimas gracias, Rigoberta, nos sobran las palabras de agradecerte, te consideramos una aliada desde ya para todo este proceso, todo este tiempo que nos espera, a Vera y a todas las panelistas que estuvieron presentes, a Marina de la Ruta Pacífica, a Leonor, que creo que todavía está por acá, y a todas ustedes. Muchas gracias. Gocemos entonces del final de este foro internacional, las invitamos a un cóctel y que viva el proceso que estamos viviendo de construcción de una paz. Y vamos también a oír a Lila Di, una de nuestras jóvenes talentos y una estrella joven comprometida también con la paz. Muchas gracias. Cuéntame el cuento del árbol dátil, de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de las darbucas y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Veo, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Veo, pero no con la rabia y los malos sueños. Veo, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Veo, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Veo, pero no con la rabia y los malos sueños. Veo, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás
abrigo.